entrevistando a Senior Grandmaster Ricardo de Simone, con un grupo de preguntas que tenemos, que es una inquietud que hemos estado recibiendo en nuestra organización. Estas preguntas las hemos escogido de varias que han llegado y se las queremos hacer a Senior Grandmaster. Y sin más preámbulo, saludemos a Senior Grandmaster. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted cómo le va, Master Martín? Muy bien. Vamos rapidito a la primera pregunta. Ahora que está en Puerto Rico y fuera de Argentina, ¿cómo se siente? Muy bien. Tengo dos formas de contestarla. La primera es decirle que realmente me siento muy bien, llevo muchos años acá ya. Y la segunda es que, bueno, muy bien entre comillas, porque la climatología no ha tratado muy bien a Puerto Rico en los últimos tiempos, en los últimos 3 años. Y en este año en particular, comenzamos el año con terremotos, nada más y nada menos, y después con el resto del problema que ha afectado a todo el planeta, con la pandemia, la cuarentena y todo lo que nos ha tocado. Pero por el resto, muy bien. ¿Qué es lo más que extraña estando en Puerto Rico de su tierra? Bueno, realmente las reuniones en cosas que acá a lo mejor no se pueden encontrar. Reunión con amigos, sentarse en un café distendidamente y charlar un poco de las anécdotas personales, cada uno de nosotros. Y acá no se puede encontrar porque no es un estilo que se viva acá. En cambio, en Argentina es una característica, el café, las reuniones con amigos, que era una costumbre también muy europea. Acá hay otro tipo de costumbres, uno se ha adaptado a ello. O sea que por lo demás bien. Y es extrañar lo que le acabo de comentar, pero el resto no. Vamos ahora a entrar un poquitito en lo que es el taekwondo. ¿Cómo no? Y una de las preguntas, inquietudes de la gente, en términos generales de taekwondo, es ¿qué papel juega la política en el taekwondo? La política es el arte de lo posible dentro del disenso. La política existe porque existen instituciones. Adentro de toda institución, sin excepción de ninguna, en el orden que sea, dentro de las relaciones humanas, hay disenso. Pueden haber coincidencias o formas parecidas de ver, tratar y de considerar alguna materia, pero nunca hay pensamientos estrictamente iguales. Por lo tanto, el disenso hace que exista la política, que es una forma que permite la convivencia ordenada de ese disentimiento. Por lo tanto, tener el taekwondo estar armado por instituciones, porque no hay otra manera de sobrellevarlo, tiene la posibilidad inexorable de que exista la política dentro de él. Bueno, hay gente que realmente no está muy, o que no entiende, entiendo yo, qué papel juega la política. Y hay varias personas que dicen, yo quiero un taekwondo que no tenga política, taekwondo que la política no exista. ¿Qué usted opina? No quiere instituciones, entonces. No entiende. No entiende. Es una persona que tiene una visión geopolítica o general de las cosas, no solo de taekwondo, sino de las cosas generales en el mundo, que es muy acotada, muy cerrada, no permite el ingreso de nuevos conceptos y por lo tanto no quiere instituciones. Si él desea estar incluido dentro de una institución, con todo lo que esto significa, va a tener que aceptar que un taekwondo sin política no existe. Es un pensamiento infantil. Yo he escuchado esa frase muchas veces y normalmente viene de personas que no logran entender que hay un mundo que está armado con la existencia de la política incluida.
Sin ella no hay instituciones. ¿Por qué es tan popular el taekwondo en Argentina? Hay varias formas de contestar esto. Por un lado es a lo mejor un tanto misterioso el por qué, y por el otro lado es porque considero que nosotros hemos sido pioneros en el desarrollo del taekwondo en Argentina, en manos occidentales. Hemos hecho un buen trabajo. Creo que hemos consolidado una cantidad enorme de instituciones que hasta el año 1979 era imposible pensarlo desde ese punto de vista. Había distintas razones que impedían que se formaran instituciones. Todo se trataba dentro de un lenguaje muy casero, reconocimiento muy primario. Todo hacía e impedía de que las instituciones existieran. Por lo tanto, esto creo que había conspirado inclusive para que el taekwondo pudiera evolucionar. Cuando nosotros, y yo he sido uno de los fundadores de las primeras instituciones que se instalaron en la Argentina, que tenían en su consolidación al taekwondo del general Choi Kong-hee, no otro, permitieron una evolución exponencial de la cantidad de gente, de practicantes, y permitieron que Argentina empezara a tener relevancia en el contexto de los países del mundo. Hoy es el taekwondo del general Choi Kong-hee es una macrocefalia en Argentina. Quiere decir que hay un crecimiento desmesurado, muy bueno, pero yo. En Argentina mismo no creo que haya un solo lugar o rincón en su vasto territorio en donde no se enseñe taekwondo. ¿Por qué el general tomó tanto interés en Argentina? Está un poco relacionado con lo que le había contestado anteriormente. Evidentemente, el general Choi desarrolló el taekwondo en el mundo entero, tenía una gran preocupación para que esa macrocefalia llamada Argentina siguiera el camino adecuado. Hubo disensos, enormes disensos, entre quienes hemos estado dirigiendo el taekwondo en Argentina durante muchos años, y en ocasiones ese disenso hacía que el general tuviera que estar presente, porque no había otra forma de resolverlo. Argentina, y sin temor a equivocarme lo que voy a decir, es el lugar donde se dieron más cursos de instructor internacional en el contexto de los países del mundo. El general Choi Kong-hee debe haber dictado fácil entre 10 o 12 seminarios en la República Argentina, lo cual significó unos 10 o 12 visitas. Y esto es muy raro encontrarlo en otras partes del mundo. Esto favoreció la visita del general Choi, también favoreció que el taekwondo pudiera haber evolucionado, crecido demográficamente como lo hizo. ¿Por qué las organizaciones están haciendo lo contrario a lo que el general Choi enseñó? Y esto, pues, claro, organizaciones que vienen precisamente del general, como cuando él falleció, se atomizó el taekwondo. ¿Qué usted tiene que decir de eso? Yo no sé si está haciendo lo contrario de lo que el general Choi dijo, lo que sí tenemos, para ponerlo estrictamente en el contexto que corresponde, hay una dicotomía de discursos desde el punto de vista biomecánico. Yo creo que el único legado posible del general Choi es la biomecánica corporal que diferencia a taekwondo de todo el resto de las artes marciales. La mecánica que utilizamos nosotros para la ejecución de los movimientos y producir la potencia reconocida que se logra a través de ellos, es una biomecánica única que no la va a encontrar en ningún otro arte marcial. Este es el verdadero legado. Yo creo que en lo demás
más o menos las cosas están dentro de un contexto previsible de que podría llegar a suceder una vez no estando presente el fundador de la disciplina, que podía llegar a pasar este tipo de cosas. Pero lo que sí no se esperaba, además no es concebible, que el legado real estuviese distorsionado. Hoy hay muchas instituciones que utilizan curiosamente la misma sigla para llamarse a sí mismo y sin embargo tienen una biomecánica corporal diferente. En pequeños matices, pero diferente al fin, lo cual hace que el legado del general no esté encuadrado dentro del contexto de que él le hubiera interesado o quería que fuese. Es más, yo en los últimos días que tuvimos en relación con él, ¿no? Unos meses antes de su lamentable fallecimiento, nos había pedido las más altas jerarquías que había en ese momento. En ese momento nosotros éramos octavo dan, claro, y que por favor mantuviésemos las formas, que probablemente no estando en presente iba a haber algunas pequeñas modificaciones dentro de estructuras deportivas y demás, pero que no, la forma era la biomecánica que debía realizarse y ejecutarse, porque sobre esto se estuvo trabajando durante mucho tiempo alrededor del mundo para que todos tuviesen un único lenguaje. Y hoy lamentablemente lo que tenemos son una atomización institucional y su taekwondo también ha sufrido esa atomización. Con el afán de diferenciarse una de otras, terminaron modificando no solamente uniformes, reglas de competencia y demás, sino que hay distintas formas de encarar y de ver el taekwondo que de alguna manera General Choi nos ha legado. Para esto habría que entrar ya en un discurso estrictamente técnico, pero que hay diferencias, hay diferencias. Bueno, ya que mencionó las competencias, ¿qué opinaba el general de las competencias? Evidentemente, uno de los factores que permitió el crecimiento de taekwondo en el mundo ha sido la competencia. No había otra manera de intercomunicarse o relacionarse entre los distintos países, sino es a través de una metodología que permitía competir, o sea, a través del deporte. De lo contrario, siempre los países hubieran sido pequeñas células que pertenecían a lo mejor a una misma materia, como es el taekwondo, el general Choi Hong-Kim, pero difícilmente hubiera habido una interrelación a nivel mundial. El deporte, o sea, la puesta en marcha de esto a través del reglamento deportivo, permitió que esta interrelación existiese. El general normalmente cuando acudía en los campeonatos del mundo que él estaba presente, en un momento además que utilizaba también para dictar un seminario, ponerse en contacto desde el punto de vista técnico con todos y unificar criterios fundamentalmente a nivel mundial. El campeonato mundial era un elemento más que ideal, porque tenía los representantes de los distintos países del mundo presentes para poder unificar criterios técnicos. Y cuando él se hacía presente en el recinto donde se estaba desarrollando el torneo, en el torneo, como sabemos, tenemos distintos ítems donde se compite a través de la competencia de forma, la competencia de combate, competencia de ruptura o de potencia y habilidades especiales. Hoy día hay inclusive hasta competencia de técnica de defensa personal, competencias por equipo. O sea, hay una variedad de sistemas de competencia. Y él se hacía presente fundamentalmente cuando estaba
en la parte de la competencia de formas, que era lo que le interesaba porque era ver hasta qué punto el mundo había captado el detalle técnico que él dictaba en cada uno de los seminarios. Entonces era una manera de comprobar cómo se había estandarizado el resto del mundo, hasta dónde había captado esa idea y cuáles de los países no tenía semejante desarrollo que ameritaba que él volviese a ese lugar, volviese a insistir, trabajase con los instructores de esos países que no estaban, por lo menos en primer nivel, y para seguir unificando criterios. La competencia era algo importante para él, evidentemente, desde este punto de vista. ¿Por qué es tan importante el fortalecimiento de las manos, antebrazos y pies? Evidentemente la contestación tiene ribetes técnicos y para eso hay que entender un poco la teoría de cómo producir poder, cada una de las técnicas. Fuerza de reacción, concentración, el manejo del equilibrio, el proceso respiratorio, la velocidad con que se ejecuta, cómo se utiliza la masa corporal. Todo esto puesto en un mismo punto y en el mismo momento produce una enorme potencia en la técnica que se quiere producir, sea esta utilizada para bloquear, para defender o para atacar. Evidentemente, quien solamente ha trabajado la parte técnica a través de las formas como un ítem absoluto, bien necesario, pero si la trabaja como un ítem absoluto nada más y deja de considerarlo, dejar importancia a lo demás, nunca va a entender qué pasa cuando ese cuerpo hace contacto con el cuerpo del oponente. Cuando uno produce esa semejante cantidad de potencia, pero hace contacto, la explicación la encuentra en el detalle de la fuerza de reacción. Si nosotros golpeamos, por ejemplo, un objeto con la fuerza de 2.000 kilos, por dar una cifra estimada, ese objeto nos va a devolver esa misma fuerza. Quiere decir que nosotros estaríamos impactando casi con 4.000 kilos en el momento de hacer contacto con el objetivo. Si usted no tiene la mano preparada, el antebrazo preparado, los pies entrenados para soportar el impacto, evidentemente va a tener una grave lesión, porque su cuerpo, que no está preparado para soportar ese impacto, lo va a absorber. Lo probable es que se tenga una lesión grave y no pueda resolver el problema mayor que tiene enfrente, que es la defensa personal. Normalmente cuando nosotros ejecutamos semejante nivel de potencia es al estilo de defensa personal. En las competencias deportivas, semejante explosión no está utilizada porque fundamentalmente se considera a través de su reglamento cuidar el cuerpo de los competidores o de los participantes. Por eso trabajamos en lo que denominamos contacto controlado. Lo controlamos a través del reglamento, lo controlamos a través de la actitud y después tenemos un control adicional que son las supuestas protecciones que utilizamos. Hay gente que cree que la protección es el patch, que es el reglamento y la actitud del competidor que tiene en consideración al oponente es porque necesita ser tenido él en consideración. Es la real protección o el real control. Ahora, si no tuviésemos esto preparado, las manos preparadas, realmente estamos no entendiendo muy bien el taekwondo. Estamos trabajando en un taekwondo superficial. El general lo decía en un montón de veces, yo estuve asistiéndolo, como le dije, más de 10 o 12 seminarios, aparte de entrevistas y demás, y haber traducido su enciclopedia. El general decía, por ejemplo, yo me acuerdo en uno de los seminarios, un campeonato internacional,
que hablaba justamente de esto, de la necesidad de fortalecer las manos, de fortalecer las manos para poder golpear por el nudillo de frente, de atrás, el filo de la mano, todo. Entonces agarró y se acercó a la gente que estaba ahí, eran cinturones negros todos ellos. Entonces le digo, show me your hands. Le digo, a ver, muéstrame las manos. Y cuando le mostraban las manos, dice, no son manos de taekwondo. A lo mejor con esas manos usted puede ser un excelente pianista, un excelente constructor, un arquitecto, pero si usted quiere ser un cinturón negro de taekwondo, usted tiene que entrenar manos de taekwondo. Él siempre tenía sus manos entrenadas, hasta el último de sus días. A pesar de que ya no tenía probablemente el entrenamiento cotidiano que usó durante muchos años. Yo, como alumno directo de él, sigo utilizando esa metodología hasta el día de hoy. Así que la importancia está porque es la única manera de poder hacer contacto con el oponente. Y además, otra consideración. No importa la habilidad que la persona tenga, si es máster, no máster, no importa la habilidad que tenga. Si con sus golpes no puede producir un daño significativo en el oponente, no tiene posibilidad de sacarse el problema que tiene enfrente de encima. ¿Por qué es tan importante la ejecución de buenas posturas? Bueno, está relacionado con lo que acabo de decir. En principio, las posturas son una manera de manejar la distancia hacia el objetivo. Tenemos la posición para caminar con un yosogui, la posición en el stance o en un yosogui, y todas tienen un diferente largo con relación para poder acercarse o alejarse del objetivo. Si la base de esta distancia no está construida adecuadamente, no tiene el ancho y el largo que corresponde, es muy difícil desarrollar la potencia que podemos generar con nuestras extremidades superiores, ¿no es cierto? Con los brazos, con las manos. Si la base fuese más corta de lo debido, cuando nosotros golpeamos, en vez de producir un daño en el oponente, lo que hacemos es rebotar. No tenemos la base de sustentación como para poder generar semejante potencia. En el caso de los bloqueos pasa otro tanto de lo mismo. Nosotros estamos haciendo contacto, estamos generando con cada uno de nuestros cuerpos, que evidentemente nosotros iguales, la mayor potencia que cada uno de ellos puede generar. Por lo tanto, para poder hacer utilidad de esa potencia necesitamos tener una base adecuada. Por eso se trabaja constantemente el desarrollo de las posiciones. Muy importante. Con esta cuestión de en estos días de la pandemia, hay cantidad de gente que está en los medios de comunicación del internet, en las redes sociales, tratando de sobrevivir y llevar algún tipo de normalidad dentro de los gimnasios. ¿Qué opina de las relaciones virtuales hoy convertidas en seminarios o clases regulares? Yo creo que sería un error considerar a las clases virtuales que se están dictando en este momento como un reemplazo de lo que es las relaciones normales o tradicionales dentro de la actividad y el desarrollo del taekwondo. Evidentemente es una herramienta muy útil para los tiempos de confinamiento que nos ha tocado vivir, único en la historia. Nunca hemos tenido una cosa semejante a nivel global como lo que hemos tenido que vivir. Y la única manera que se ha tenido de poder mantener una relación
la relación instructor-alumno, instructor-organización y demás, ha sido a través de los medios virtuales. Los medios virtuales han permitido que esa relación se mantenga y no se pierda, pero no puede ser el reemplazo de la relación personal bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Pero es lo que tenemos que hacer porque no tenemos otra alternativa, porque aparentemente todavía vamos a tener un tiempo más de desarrollo de este tipo de pandemias. No hemos encontrado a nivel científico las soluciones. Por lo tanto, la normalidad de nuestras actividades todavía está un poco breve. ¿Cree usted que este tipo de actividad sirve como medio didáctico? El medio virtual se ha utilizado, en algunas universidades lo utilizan como medios como herramientas de estudio, inclusive muchos de ellos han reemplazado hasta los libros, porque colocan las informaciones a nivel electrónico. Pero no ha habido otro remedio más que utilizar el medio virtual para poder seguir interconectado. De hecho, muchas universidades y colegios han utilizado esta metodología para poder no retrasar la evolución académica de sus miembros. ¿Y ha tenido oportunidad de ver algunas de estas sesiones dictadas por otras personas? Sí, algunas de ellas, no muchas, pero algunas he tenido oportunidad de ver. Evidentemente, la observación que yo puedo hacer es que por ser una metodología nueva, no tiene el orden didáctico que correspondería. Está agarrado de cualquier manera, la gente está buscando mantener esa relación con el alumno de una manera no demasiado profesional. Porque claro, estamos en un medio nuevo y es como que se está inventando sobre la marcha. Dentro de lo que he podido ver, lo que sí se ha puesto como característica es que está enfocado todo desde el punto de vista deportivo casi exclusivamente. Lo cual me hace pensar que es lo que ha desarrollado taekwondo en los últimos tiempos en todos lados. Ha llevado a que el alumno piense a taekwondo pura y exclusivamente como un hecho deportivo. Y ahí tenemos un gravísimo problema, porque taekwondo no nació como deporte. Es más, taekwondo no es un deporte. Taekwondo es un arte marcial que tiene una faceta deportiva y no es a la inversa. En la faceta deportiva normalmente la relación de enfrentamiento tiene que ver con 6, 7 técnicas. Cuando estamos hablando de gente muy habilidosa. Cuando la gente no tiene desarrolladas demasiadas habilidades, no llega ni siquiera a ese nivel. Y taekwondo cuenta con casi 3.200 técnicas, claro, que son utilizadas para la defensa personal. Para poder entender esto hay que entender un concepto que la gente no lo tiene desarrollado. Una cosa es la pelea y otra cosa es la defensa personal. En el torneo, en el campeonato, en la parte deportiva, usted pelea. Confronta habilidades. Pelea. En la defensa personal, usted defiende su persona. La pelea es un intercambio. En la defensa personal usted no intercambia nada. Usted está defendiendo el pellejo. Entonces son conceptos completamente distintos y que hacen a entender a cada uno de los participantes en el medio deportivo la necesidad del desarrollo de todo el bagaje técnico que ofrece el taekwondo. El porqué del desarrollo de la potencia, el porqué es necesario conocer esas casi 3.200 técnicas. Entonces, el hecho es completamente diferenciado.
Por eso digo yo que entre los medios virtuales que están utilizando en este momento para relacionarse con el alumno, están utilizando casi nada más que la faceta deportiva, o sea, que estamos relacionados con 6 o 7 técnicas. Y encima de esto, y por si fuera poco, la relación es estrictamente aeróbica. O sea, le están pidiendo aerobismo a alguien que está del otro lado, que uno no sabe perfectamente bien si todo el mundo que está del otro lado de la pantalla lo está siguiendo. Porque una cosa es la didáctica ejecutada en forma personal con el alumnado presente y otra cosa es la didáctica a través de una pantallita, de un lente, y que en la distancia uno no puede controlar qué es lo que está haciendo la otra persona. Tiene que confiar que evidentemente está ahí, que está siguiendo el dictado de lo que está haciendo. Pero están trabajando partes aeróbicas casi exclusivamente. Para mí es una parte didáctica que hay que corregir. Usted ha dictado 2 seminarios virtuales que yo he estado presente y los ha hecho en 2 idiomas, inglés y español. ¿Cómo se encuadró tomando como referencia las observaciones que acaba de usted hacer? Bueno, yo virtualmente he tenido un conversatorio, gente ha intervenido, parte del conversatorio se ha matizado alguna que otra pregunta del orden técnico, entonces la he podido contestar. Evidentemente estaba trabajando también con el que hemos puesto, y después hemos tenido 2 seminarios. Uno de ellos dictado exclusivamente en inglés y el otro en español e inglés. Esto me permitió entender la enorme diferencia que existe entre dictar un seminario en forma personal, con los participantes presentes, y en forma virtual. Hay un abismo entre una cosa y la otra. Lo que empieza a faltar en la parte virtual es a lo mejor dinamismo, marcialidad. Por ejemplo, es muy fácil encontrar en un seminario virtual gente que del otro lado de la pantalla está desparramado en un sillón, escuchando lo que el otro está haciendo. Esto es imposible pensarlo en un seminario con gente presente. La marcialidad del momento y de la situación impedía que eso suceda. Por el otro lado, yo considero que he aprendido, uno aprende de los errores evidentemente siempre, de que no se puede hacer. Yo he dictado en distintas partes del mundo seminarios en español y en inglés, pero acá lo he hecho en los 2 idiomas al mismo tiempo y es imposible hacerlo. Se pierde dinamismo, se pierde la ilación de lo que se está dictando, porque la cabeza no está concentrada en la materia que se está dictando, sino que además tiene que repetir 2 veces lo mismo para conformar a los 2 idiomas que están escuchando. Creo que ese ha sido un error. Por lo demás, me he tenido que adaptar a este virtualismo que nos toca vivir desde el punto de vista didáctico, pero claro, yo no he tratado el tema desde el punto de vista deportivo, ni desde el punto de vista aeróbico, ni nada que tenga que ver con esto. Lo he tratado desde la biomecánica, se transfería al general Cherpuquí, y cuáles son las maneras de tener que entrenar esto. Creo que más o menos hemos logrado el objetivo. Uno de los escuchas que hemos tenido pertenecían al continente americano, otros pertenecían al continente europeo. Y más o menos se ha logrado el objetivo. Diferente hubiera sido tener a la audiencia en tiempo presente. Pero bueno, en función del tiempo que nos ha tocado vivir, más o menos creo que algo que hemos hecho. Bien. ¿Qué le diría a la gente que está usando el método virtual para dar una clase?
bueno, lo que le acabo de decir, que considere que taekwondo no es un deporte, sino que maneja casi 3.200 técnicas. Que si va a dar una clase, que considere el arte dentro de su forma global y en términos generales. Que si se va a referir a tirar 3 o 4 patadas, 4 o 5 golpes de puño, con esto no entiendo muy bien cuál puede ser el avance que puede obtener el alumno del otro lado. Es acotar una enorme cantidad de información, reducirla a un mínimo exponente, sin mayores beneficios, y muy difícil de seguir. Muy difícil de seguir. Una de las cosas que aparecen, que también me llamó poderosamente la atención, es gente que plantea en la clase, por ejemplo, para los chicos, nosotros sabemos que taekwondo tiene una enorme cantidad de chicos que practican, pero los chicos siempre han tenido una consideración muy particular, especial. Se dan cursos a los instructores para cómo enseñar a los chicos, evidentemente. Y parte del éxito es que los chicos puedan trabajar en grupo. Es muy difícil lograr una atención por parte de ellos, hay que trabajarlo de una manera especial. Y a través de las clases virtuales, a mí me resulta muy difícil entender cómo logran que esos chicos que pueden más o menos estar agrupados y contenerlos en esa hora de práctica que se les da, puedan hacerlo sin tener a los otros chicos presentes y sin que entre dentro del boring, del aburrimiento y puedan seguir estas clases. A mí me llama la atención, porque como dijimos en un principio, estamos todos aprendiendo, porque fuimos obligados a tener que entrar dentro de este virtualismo. Entonces yo a lo mejor tengo que aprender junto con ellos cómo lo logran. Por alguien que tiene un gran éxito con esto, tiene la posibilidad de enseñar cómo hacerlo. A mí me llama la atención. Usted siempre escribe notas de contenido técnico e institucional. ¿Cómo ve el presente de Taekwondo? Una diversidad. Una diversidad por todo concepto. Técnica y una diversidad institucional. Diversidad, entiéndase por diversidad, que hay distintas formas de considerar la parte técnica de lo que había hecho la respuesta a las primeras preguntas que me hizo, y una diversidad institucional. ¿Por qué? Porque hay una proliferación de instituciones que pretenden explotar un mismo nombre. Evidentemente, pues les resulta conveniente ese nombre, por eso lo explotan. Pero hay una diversidad. Se podrá llamar igual, pero no son lo mismo. Nosotros sabemos desde el año 1973 que había la primera escisión de taekwondo, que se dividía en 2 partes. Se llamaban igual o parecido, porque una de ellas no tenía el guión para separar el do. Se llamaban igual en el sonido, pero de igual no tenían absolutamente nada, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista de las reglamentaciones deportivas, ni desde el punto de vista protocolar, nada, ni desde el punto de vista histórico, si se quiere. Entonces, esa diversidad hizo que tuviésemos 2 cosas totalmente diferentes durante casi 50 años. Y ahora empieza a haber esta diversidad dentro del taekwondo final solo. Porque la cantidad de instituciones, que de alguna manera se llaman de la misma forma, pero no contienen lo mismo, empezaron hasta a modificar el legado.
que son las biomecánicas. El afán de diferenciarse unas de otras ha llegado hasta ese punto. Una cosa es cambiar los uniformes, cosa de manera tal que la persona enseguida puede identificar con un golpe de vista, a este pertenece a este lugar, a este pertenece al otro. Y otra cosa es cuando ya se cambia la biomecánica corporal para lograr lo mismo, diciendo de que está logrando algo importante. Esta es lo que yo puedo visualizar, como le dije en un principio, una diversidad técnica e institucional. ¿Y cómo se cuadra usted en este panorama? Bueno, el tema es el siguiente. Yo he estado formando parte de una de las instituciones que de alguna manera hoy tienen esa misma sigla, y formamos parte como miembro de su comité ejecutivo. Cuando esa institución de alguna manera empezó a tomar un camino sin retorno hacia lo que es lo contrario de lo que proponía el general Choi desde el punto de vista de la pertenencia, el general Choi dijo que el taekwondo no tenía o no reconocía frontera de países, no pertenecía a ningún país en particular, a ningún régimen, ni creencia religiosa, ni política. Que era, el taekwondo era para la humanidad y libre de ataduras. Cuando la institución empezó a mostrar un concepto que tenía ataduras, yo no podía traicionar lo que había apoyado durante toda mi vida, inclusive hasta en épocas muy complejas, en las que me tocó vivir en Argentina ya en los años 70 y 80, con los gobiernos militares. Entonces, si había defendido esta idea que me diera lugar, no iba a adherir a que este tipo de cosas sucedieran, porque una cosa es adherir a algo, otra cosa es ser cómplice. Y al dejar de ser cómplice, no tuve más remedio, además porque fui empujado por las circunstancias cuando me radicé acá en este país, por problemas de marcas y de registros y demás. Entonces, por una razón política por un lado y por la razón de registro de marca por el otro, tuve que fundar una nueva entidad llamada la International Taekwondo Organization, ITO, ITO en español. Esta organización cumple con todos los parámetros estrictos que mandaba el general Chukowski desde el punto de vista técnico, biomecánico, protocolar y administrativo. Tiene la pretensión de cuidar el legado para con todos los instructores como una profesión importante. Esta está registrada en Puerto Rico y Estados Unidos como una entidad realmente constituida y con representación en varios países del mundo. No he tenido otra oportunidad, no me he querido sumar a ser alguien más que ha repetido la sigla. Me parece una falta de inventiva. En todo caso, yo considero que la International Taekwondo Organization cumple con el legado, por todo concepto. No usando a lo mejor las mismas siglas, pero sí con los protocolos. ¿Cómo usted definiría a ITO? Como lo que le acabo de decir, una entidad que defiende el legado del general Chukowski por todo concepto. Por todo concepto. Legalmente constituida y que vela por los intereses de sus instructores miembros. Lo que le interesa es el desarrollo de sus instructores, maestros y grandes maestros que están incorporados dentro de la organización para que puedan llevar adelante como una profesión ordenada el taekwondo. El
General Chusmovsky, que para mí es el único taekwondo existente. Los demás son universidades que andan dando vueltas. Y estos son nuestros objetivos. Está instituida y desarrollada dentro de la sede central, con todos los elementos que son necesarios. Me he preocupado además dando seminarios para los miembros de la ITO, sus maestros e instructores, para unificar criterios. Unificar criterios era la materia que utilizaba el general Choi cuando daba vuelta alrededor del mundo. Lo mismo que él le decía en un país, lo decía en el otro. De manera tal que ambos países hablaran inglés, por más distantes que estuvieran uno de otro. Yo me he preocupado en cada uno de esos seminarios de que se hablara un solo idioma técnico, un solo idioma protocolar, que no difiera en lo absoluto de lo que debemos recibir. Y así lo he hecho hasta ahora. Por lo tanto, los maestros de ITO están siguiendo esta prerrogativa. Creo que son importantes. Hábleme de la enciclopedia que usted escribió. Bueno, sí. Esos libros, sí, no, yo tengo una copia, me gusta. Yo la puedo leer porque leo español, pero hay mucha gente que está solicitando copias, pero no, entendemos que ellos no leen, perdón, no leen ni hablan español. Y entonces estamos esperando la de inglés. Yo le voy a hacer un poco de historia con esto, cortita para que pueda ser entendida. Yo por los años 89, 90, había visto que no había una bibliografía de taekwondo en español. Entonces empecé a armar un libro. Era un libro que contuviese el taekwondo completo. Cuando yo me quise acordar, por distintas razones, los distintos cursos que el general Choi estaba dando en Argentina, en las relaciones, en general dio la autorización de poder armar su libro en español. Entonces fui convocado por otros maestros también de la Argentina para armar esa bibliografía en español. Me pidieron de que yo tratase de hacer la traducción de esto, de hecho lo hice. Tengo todavía, me acuerdo, las copias de cómo armar la nomenclatura o el índice, que es un trabajito más que importante, porque recorre la bibliografía 500 veces para poder decir en qué lugar esa palabra está en tal y tales páginas. Y cuando estaba armado esto, por discusiones de orden personal o de inteligencias personales, económicas y políticas que nos rodeaban en aquel momento, yo me abro de la venta de ese libro y curiosamente termino figurando no como su traductor, sino como un ayudante. Una vez que le comenté al general Choi esto, él sacó el pañuelo del bolsillo del saco para secarse las lágrimas que le producía la risa de lo que yo le estaba contando. Es como si lo estuviera viendo ahora, sentado al lado mío, mi propio carro lo estaba llevando a uno de los seminarios que se dictaban en ese momento en la Argentina. Y yo tenía, por haber traducido esta enciclopedia del general Choi, había dejado guardado en el cajón aquel libro que yo había escrito en los 89-90. Eran en español. Y entonces siguió durmiendo el sueño de los justos durante muchos años más. Cuando yo llegué acá a Puerto Rico y fundado la ITO, International Taekwondo Organization, necesitaba un libro de cabecera, entonces desempolvé esa vieja información, vieja y nueva, porque están incluidos hasta los últimos detalles de todo lo dicho por el general.
Y en vez de construirla en un solo libro, la construí en 5 volúmenes, muy accesibles cada uno de ellos. Los 5 volúmenes están ilustrados profusamente con todas las técnicas que se necesitan y con toda la información requerida, con una condición en particular. Está todo hecho en español y todas las fotografías que están en los 5 volúmenes son de mi persona. Las únicas fotografías donde aparece alguien que no soy yo es aquellas donde hay ejemplificaciones de enfrentamiento, donde inevitablemente tiene que haber otra persona para poder resolver los enfrentamientos. Pero fuera de esto, todas las demás fotografías alusivas a todo lo que se está diciendo eran de mi persona. Creo que es un hecho único en las bibliografías del mundo y que contiene todo el taekwondo completo. Es el libro de cabecera de la organización, que me lo han pedido también desde gente que no está dentro de la organización, que están militando en otra entidad, pero les interesaba tenerlo esto. Yo no sé si les interesaba desde el punto de vista técnico o anecdótico, pero vale de las dos maneras. Técnicamente es un apoyo para el instructor y para el alumno. No va a encontrar absolutamente nada diferente de lo que pueda decir la propia enciclopedia que escribió ese Ignacio Conquí en sus 15 volúmenes, ni en aquel libro que tradujimos en el año 1995 en español, ni en los libros posteriores que hasta su fallecimiento el general Choi pudiese haber editado. Se han editado cosas después de su fallecimiento, algunas de ellas con desarrollos particulares de cada una de estas entidades que de alguna manera tratan de transferir su metodología de enseñanza. Pero esto es lo que hay y esto es lo que está al alcance de la mano, en español. De acuerdo a las inquietudes que hemos tenido, como usted bien dice, que hay gente que lo está solicitando, sí, también me lo han pedido, estoy empezando a ver cómo desarrollar la misma información, pero en idioma inglés. O sea, no es una tarea fácil, no es sencilla, esto llevó bastante tiempo. Y el proceso que estamos viviendo a nivel global no ayuda tampoco para acelerar los tiempos, lo cual significa que en el medio vemos cómo podemos ir desarrollando esta historia. A lo mejor usted forma parte del desarrollo de esta historia. Pero esto es lo que hay. ¿Qué hecho destacaría sobre el taekwondo? Taekwondo es enseñado correctamente, siguiendo las prerrogativas que el general dio a conocer al mundo, es una excelente forma de defensa personal, muy eficaz. Pero además es un proyecto muy importante para la salud psicofísica del ser humano. Quienes lo desarrollan adecuadamente, quienes no lo mezclan con otras cosas que a veces no corresponden, va a tener beneficios psicofísicos en su salud. Va a mejorar su producción. Y además es una excelente herramienta protocolar. Quien siga los dictados que de alguna manera propone Taekwondo desde su filosofía, tiene una excelente herramienta para proyectarse socialmente. Quiere decir que en términos generales, lo mire por donde lo mire, lo único que encuentra en Taekwondo es beneficio. Si quiere, le puede añadir algo, que si bien es una parte más chiquita, pero existente, y mucho desarrollo, que también encuentra beneficios dentro de la faceta deportiva, en forma individual y en forma grupal. Quiere decir que lo miremos por donde lo miremos, lo único que hay atrás de Taekwondo es beneficio. Ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Quiere agregar algo más?
Sí, me gustaría agregar algo que a lo mejor ya lo dije, pero que no está de más volverlo a repetir. Yo me he preocupado siempre por desarrollar profesionalmente, por desarrollarme yo profesionalmente y desarrollar a quien se acerque a lo mío profesionalmente, en esto que damos en llamar la enseñanza del arte del taekwondo. Para ello es necesario la capacitación. La enciclopedia es el libro de cabecera de la organización y la capacitación por todo concepto a través de seminarios, información, todo lo que pueda tener al alcance de la mano. Yo me he preocupado porque cada uno de los maestros e instructores que han adherido a este proyecto tengan la capacitación adecuada para transferirla a todos los alumnos que confíen en ellos y se acerquen a ellos. Por lo tanto, ustedes tienen el plantel de instructores, maestros y grandes maestros que están dentro de la Organización Internacional de Taekwondo la garantía de la capacitación adecuada para poder desarrollarse dentro del taekwondo que legara en general soy tú. Es un poquito todo. Bueno, le quiero agradecer que haya tomado todo este tiempo, que es bastante largo, para hablar con nosotros y que haya estado de acuerdo en hacer esta entrevista para que quede para los tiempos, porque lo que se pone en el internet, señores, no sale de aquí nunca. Siempre está en el internet y esto va a estar allí. Bueno, yo, a mí lo único que me queda es agradecerle bueno, que me hayan dado la oportunidad de poder comentar este tipo de cosas. Yo vengo haciendo desde hace ya bastante tiempo, años, muchos años, no desde que estoy radicado en Puerto Rico, que ya van a ser para 8 años, sino que toda la vida lo he hecho, me lo pedían desde los medios, distintos medios gráficos me pedían notas, porque es una característica mía, aparte del desarrollo del taekwondo con el cuerpo, siempre intelectualmente siempre he tenido la inquietud de la escritura. Entonces siempre escribía notas que tenían que ver con la parte técnica y la parte política, entiéndase desde el buen lugar. No la política como mala palabra, sino la política del desarrollo institucional y del disenso, que como existe también en los países democráticamente hablando. El disenso solidifica la democracia. Cuidado cuando usted se encuentra con gente que no acepta una opinión diferente. Cuidado. Entonces, agradezco que le hayan dado la oportunidad de decir de forma oral aquellas cosas que a veces deben decirlas en escrituras o me le escuchan decir cuando estoy dando una clase o cuando estoy dictando un seminario o cuando viajo a determinado lugar. Gracias. Gracias a ustedes por haber escuchado, haber tenido la paciencia de escuchar todo lo que digo. Gracias.